como parchudo. Ya, buenas. Hola, vamos a hablar sobre la lectura de María Zambrano, La casa y el patio, la ciudad y la creación histórica. Estamos conformados por el grupo de Didier, Elizabeth, Estefanía y Lina. María Zambrano es una filósofa y ensayista. Ella se basó mucho en sus textos sobre el estudio del hombre y lo divino, y además ella tenía una visión como muy parecida a la de Heidegger, en que decía que la poesía es respuesta, es decir, que genera un orden, y ese orden viene siendo lo esencial, mientras que la filosofía es la pregunta, y esa pregunta representa el caos, es decir, la falta de conocimiento ante algo. Y bueno, discutimos. Bueno, el texto está estructurado en 5 textos, subcapítulos, que el primero es la ciudad como creación histórica, el segundo es la ciudad, la tercera sobre la casa, el patio, la cuarta sobre la casa y la melodía, y la quinta es sobre la ciudad ausente. Pues personalmente me llamó mucho la atención el texto número 2, el de la ciudad, y el primero, entendiendo que para la autora pues la ciudad no se entendía como una sola, sino que cada uno tiene una ciudad entendido como algo perteneciente a uno, que es propio y que no se puede transferir. Y justamente en otras lecturas de Jonah Friedman hablaba también del arquitecto, cómo debe entender esas múltiples ciudades que llevamos nosotros, entendiendo nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra historia, y que eso justamente es lo que da a nosotros el entendimiento de nuestra ciudad como un espacio en donde nosotros habitamos y que puede ser diferente para otro habitante del mismo territorio. Sí, respecto a eso ya mencionaba que la ciudad era una matriz madre, entonces como a partir de esa matriz madre se va configurando pues la forma en la que tú vives y ves la vida. Entonces ella en estos dos textos también hace una crítica a la ciudad actual y compara dos conceptos que me parecen importantes, que son la creación y lo producido. Entonces ella dice que la creación es algo que añade algo nuevo y que crea en sí mismo, y eso es lo que hace la ciudad. O sea, la ciudad ha sido creada, pero genera más creaciones en su, digamos, en su entorno. Entonces expone que la ciudad es un sistema de vida. Digamos, ahí haciéndonos el cuestionamiento a lo que es la ciudad actual, encontré en la literatura que un sistema era un conjunto de elementos que se relacionaba, pero siempre estaba en cohesión y tenía un sentido. Y creo que ese sistema lo estamos confundiendo en la ciudad actual con un aparato, que un aparato simplemente es una agrupación de elementos que actúan en conjunto, pero que realmente no tienen cohesión ni sentido. Entonces se podría decir que la ciudad actual está funcionando como un aparato, y es lo que, digamos, cuestiona ella, y no es ese sistema que debería funcionar en cohesión y que tiene varios elementos intrínsecos, como son como eso, ese elemento sagrado o de moral. O sea, a mí me gustaría agregar a lo que dices que en términos de sistema no es como solo organizacional o funcional, sino justamente, como hemos visto a lo largo del curso, es ver que las cosas entendidas como o biológico o como procesos naturales tienen una carga sagrada en tanto que el hombre las entiende, y en ese sentido pues la organización de la ciudad o de la arquitectura en sí tendría que tener esa carga de entender la organización de las cosas en términos naturales o de su función, pero a su vez tener como esa carga sagrada que hace evocar a la memoria o a la tradición, ya sea de uno como individuo o como que hace parte de una cultura.
Sí, cuando hablas de eso de la ciudad, precisamente en el texto de Zambrano sobre la ciudad, pues es realmente me parece que es una historia de ella sobre el exilio que vivió, y más que eso cuenta un poco la ciudad que cada uno lleva en su interior y como las remembranzas que uno hace con respecto a donde está viviendo y las tradiciones que en la ciudad se le adhieren a uno, porque la ciudad se considera más que todo no tanto un sistema muy rígido o un aparato, sino realmente es algo viviente, algo que tiene personalidad, que tiene unas ciertas características, y que eso hace que el individuo se convierta o se lleve ciertas particularidades con él. Y otra parte importante del texto, y Lina lo mencionaba, es lo del producto de la creación. Creo que el texto realmente habla sobre una crítica a las ciudades, y más que todo que la época moderna ha hecho que la ciudad se haya rendido y que el pensamiento creativo se haya derrumbado. Ya las ciudades se volvieron un poco genéricas como son ahora. Y otra parte importante es que lo de la identidad de la ciudad entendía no solamente como la menciona en el texto, de las religiones y la costumbre, hasta la cocina, sino también me parece importante y me pareció curioso que también allá habla de las voces y el ruido y el silencio que tiene una ciudad. Son cosas que uno no las comprende, no las entiende de inmediato porque ya están presentes, pero cuando uno le pone cuidado al texto y se da cuenta que efectivamente la ciudad, la ausencia de sonido también hace parte de la ciudad. También a mí me llamó mucho la atención, tal cual, la relación entre el capítulo de la ciudad y la casa y su melodía. Además de que se me hizo muy nostálgico esos dos capítulos, porque es una reflexión hacia esos sonidos particulares de la ciudad y cómo uno crece con esos sonidos. Y como también es muy importante hablar de la memoria. Entonces en la ciudad, a partir de nuestra memoria, vamos recreando esta esencia de la ciudad, de lo que conocemos como ciudad. O sea, a mí particularmente, ya que vivo fuera de Venezuela, o sea, cada vez que vuelvo comienzo a recordar cosas, pero comienzo a ver unos paisajes muy distintos cada vez que vuelvo. Pues por la crisis y demás, pero aún así sigue esa pequeña esencia, y es lo que noto y que me da nostalgia, y sobre todo en la casa, cuando estoy en mi casa, y lo que le estaba comentando ahorita a Estefanía, de que uno conoce cualquier sonido de la casa, desde que si abrieron la puerta de tal lado, y entonces ya uno sabe que fue de ese mismo espacio y ya. O las pisadas de unas personas, o sea, de mis hermanos, o de mi mamá, o de mi papá, o sea, ya uno va identificando todo eso, y de alguna forma esas cosas pequeñas van dando la esencia de las cosas y de los espacios, lo cual se me hace muy importante en cómo lo refleja en la lectura. Sí, por último yo quería decir que, digamos, cuando ella habla de ciudad, ella dice que no se refiere propiamente al concepto de ciudad, ¿sí? Sino que, digamos, la casa misma puede ser tu ciudad. Entonces, cuando hablamos de todos los silencios y los ruidos que estaba comentando Didier, a mí me parece que ella hace un cuestionamiento muy fuerte sobre que realmente actualmente ni siquiera en nuestra propia casa ni en la ciudad somos conscientes de esos silencios y esos ruidos. Entonces realmente nos estamos convirtiendo en una sociedad aislada, ¿sí? De toda esa significación que tienen los espacios, y por eso es que las ciudades están perdiendo sentido, por así decirlo. Yo creo que, como aporte a lo que tú decías y que estábamos hablando, y es ver como la arquitectura como capaz de primero identificarnos. Y por ejemplo, se me viene a la cabeza el proyecto de Shumi, y de entender un objeto que se pone en el espacio como algo que lo identifique, que lo caracterice y que le dé atributos no solamente espaciales de ubicado en tal punto, sino que evoque temas fenomenológicos de cómo se siente, de cómo se vive, de a qué le evoca eso uno,
y que así justamente se genera como un rastro o un recuerdo de ese espacio. En ese sentido, pues la arquitectura que viene de la casa y de nuestras historias nos llega a conciliar como en dónde estamos, qué pasó ahí antes, que son atributos que pertenecen a la construcción personal de su identidad. Exacto. Bueno, gracias.